en esta nueva serie, Viva la Vida. Todos ahora en Cristo debemos ser conscientes de que debemos vivir la vida es en el Señor, porque la vida alegre se vive es en el Señor. La vida no se vive alegre con los modelos que este mundo está trayendo. La vida no se vive a la manera de este mundo, a la manera de nuestros deseos, a la manera de nuestros anhelos, porque eso no es lo que agrada al Señor. Y hoy vamos a hablar, este domingo y el próximo, vamos a estar hablando de los 10 mandamientos del Señor, y hoy vamos a abordar los primeros 4 mandamientos, que son la ley moral que el Señor nos enseña para dirigirnos nosotros a Él. ¿Cómo es que nosotros nos debemos dirigir a Él? Y hoy vamos a hablar de los 4 primeros mandamientos. ¿Cómo es que debemos actuar? ¿Cómo es que debemos comportarnos? ¿Cómo es nuestra manera de pensar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia el Señor? Y entonces tenemos una palabra para iniciar. El Salmo 119, 105 nos dice, yo estoy leyendo en la Biblia Nueva de las Américas, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Eso es algo que debemos reflexionar. Nosotros todos necesitamos luz. Todos necesitamos ser iluminados, necesitamos dirección, necesitamos ver con los ojos del Espíritu, necesitamos ver para poder andar en el camino. Si no estamos siendo iluminados, entonces, ¿qué camino vamos a coger? Muchos viven cogiendo cualquier camino. Muchos toman cualquier transporte, salen a la calle y ni siquiera saben para dónde va. Por eso el Señor viene y nos da dirección y ahí nos lo aclara. Y el Salmo 119, 98 nos dice así, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Cuando tú recibes un mandamiento del Señor, cuando tú recibes la instrucción del Señor, esa palabra va a quedar guardada en tu mente y va a ser depositada en tu corazón. Y cada vez que tú caminas en el transcurso de tu vida, la alerta del Espíritu Santo se enciende cuando hay algún peligro, cuando hay alguna señal de que estamos en riesgo, inmediatamente esa alerta se enciende y todos los que vivimos ahora en Cristo nos damos cuenta de cómo el Señor nos está advirtiendo, nos está alertando y nos está previniendo de cosas que pueden llegar a suceder. Por eso ya no caminamos de aquí para allá como antes lo hacíamos. Ahora nos movemos, es a través de la dirección de la palabra del Señor. Por eso es bueno que volvamos a recordar, a retomar los mandamientos que el Señor nos da. Hay algo que debemos saber, amada iglesia. Que hay un solo Dios vivo y verdadero, ¿cierto? Amén. Que es eterno, amén. Que es infinito en poder, que es eternamente sabio, maravillosamente bondadoso, lleno de amor porque Él es amor, que Él es el creador y preservador de todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles, y que hay una unidad en Él que es la plenitud de la deidad y que en Él existen 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Basándonos en eso debemos entender que nuestro Dios tiene todo poder, toda autoridad, toda su majestad para dar dirección y para decir, ahora que ustedes me pertenecen a mí, esto es lo que yo les mando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es lo que debemos hacer, es lo que debemos creer. Y en Éxodo 20, del 1 al 11, vamos a leer. Dice,
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercero dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Iglesia preciosa, ¿cómo podemos nosotros descubrir todas las miserias que hay adentro de nosotros si no es por la palabra de nuestro Señor? Miren que Él, cuando nos da una ordenanza, cuando nos da un mandamiento, cuando nos da una instrucción, Él nos llama y nos dice para que nos examinemos, para que veamos todo lo que allí dentro de nosotros está mal, todo lo que pensamos mal, todo lo que esta oferta que hay en este mundo nos quiere pervertir. En este mundo, hoy a los jóvenes, por ejemplo, se les enseña que la vida es diversión, 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 diversión y más diversión. Y ellos están engañados creyendo que la vida es eso, que la vida es divertirse, que si no hay diversión, entonces no tienen vida. Y por eso es que muchos caen en depresión. Por eso es que viven muchos angustiados, porque no han entendido que Cristo nuestro Señor, que el Padre Eterno nos dejó en su palabra el gran mandamiento. Por eso nosotros debemos recibir, los que estamos aquí, recibir y llevar el mensaje para que otros lo entiendan. Y dice en Mateo 22, 37 al 40, que en esta iglesia lo sabemos de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Nos podemos entonces hacer una pregunta. De acuerdo a lo que hemos leído hasta este momento, ¿puedes tú o podemos todos guardar todas estas cosas que el Señor nos manda a la perfección? De ninguna manera. Todos tenemos que responder que no es posible en nuestras fuerzas. Pues por nuestra propia naturaleza, todos nosotros somos dados a odiar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Cada uno de nosotros siempre fue enseñado desde la cuna
a vivir por lo suyo propio. Usted esfuércese, consiga lo suyo y los demás verán qué hacen, pero usted esfuércese y haga lo suyo. Y resulta que hemos leído, hemos escuchado una y otra vez dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que la caída originalmente viene desde los pecados que cometió Adán y Eva, que fueron impulsados, motivados, estimulados, engañados por la serpiente antigua, por el diablo, por Satanás. Y eso se muestra porque nuestra naturaleza es corrupta desde el comienzo, tanto que nosotros somos concebidos, nacidos en el pecado después de la caída. Acordémonos que antes de la caída, cuando el Señor pone a Adán y a Eva en el paraíso, ellos tenían una perfecta comunión con el Señor. Ellos podían acercarse a Dios, ellos lo tenían absolutamente todo y lo único que el Señor les había prohibido era no tomar, no tocar, no probar el alimento que provenía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí fue donde el enemigo vino, engañó y entró la corrupción al corazón de los seres humanos. Entonces nosotros debemos entender que esa naturaleza corrupta que tenemos nosotros nos hace incapaces de hacer el bien alguno en nuestras fuerzas y que todos estamos inclinados a hacer el mal. Aún el niño que acaba de nacer, el niño que tiene, el bebé que tiene 2 meses, que tiene 3 meses, que tiene 1 año, uno dice, no, pero los niños son absolutamente inocentes. Ellos ya están pecando. Ellos ya están pecando, porque vienen con esa naturaleza caída. Ellos poco a poco, si no se les da instrucción y si no se les corrige, ¿qué pasa con un niño? Se convierte en un pequeño dictador en la casa. Hay niños que en la casa son los que mandan. Hay niños que hoy en día se les ve golpeando con 2 años, con 3 años, pegándole patadas al papá o a la mamá, tirándose al piso. Es un niño que apenas tenga 2 años, ya está pecando. Esa es nuestra naturaleza. Por eso debemos corregir. Por eso nosotros como padres, como hijos de Dios, debemos ser enseñados en que esas cosas se deben corregir. Y desde pequeñitos debemos estar enseñando a nuestros niños en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios. En eso no podemos ser ignorantes. Y en la casa debemos hacerlo con los nuestros. Cada vez el Señor nos hace más sabios para que eso podamos hacerlo. Entonces les decía que por eso, por esa caída, nuestra naturaleza se ha corrompido. Pero resulta que todos ahora entendemos que fue el Señor el que vino primero y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, que Él murió y que Él fue sepultado, que Él resucitó al 3er día y que se presentó ante sus discípulos y luego en Pentecostés ascendió a los cielos y nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos ser regenerados y guiados a toda verdad. Entonces, nosotros ya como hijos de Dios, aunque entendemos que cumplir los mandamientos de Dios para nosotros es imposible, porque mientras vivamos en este cuerpo, no vamos a poderlo lograr si tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, si tenemos la palabra de Dios, que es Espíritu, que nos guía en el camino para que aborrezcamos cada vez lo que es malo y amemos lo que es bueno. Amemos lo que Dios ama y aborrezcamos todo lo que el Señor no quiere que esté en nuestras vidas. En eso debemos ser consecuentes. En eso debemos vivir muy alerta con nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están recibiendo una contaminación muy fuerte en el colegio, en la universidad. Llevan unas maneras de pensar y ahora a cualquier cristiano en el colegio lo confrontan y le dicen, todo lo que usted dice es mentira, lo que yo pienso es esto, lo que yo pienso es esto, lo que yo pienso es esto.
y pervierten, y aquel que no está firme puede fácilmente ser pervertido de la verdad y convertirse en un enemigo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos ser luz. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y fue en la caída que todo se pervirtió, y allí entró la manipulación del diablo y vino la propia desobediencia voluntaria de parte nuestra, y el hombre, el ser humano, se privó a sí mismo y a toda la raza humana de esos dones preciosos de la divinidad. Pero debemos recordar y siempre tener presente que Dios es eternamente misericordioso, que Él también es justo. Por lo tanto, debemos entender que el único justo que se puso por nosotros para recibir el castigo por causa de nuestros pecados fue, es y será siempre nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se humilló a sí mismo. Y en la cruz del Calvario, lo repito, se hizo maldición por nosotros, recibiendo el castigo total de nuestros pecados. ¿Para qué? Para comprar nuestra libertad. Porque todos nacemos en esclavitud. Todos nacemos sujetos a esclavitud de la maldad de este mundo. Todos nacemos sujetos a la esclavitud de nuestra propia carne. Todos nosotros nacemos sujetos a la esclavitud que el diablo quiere imponerle a través de todas las corrientes de este mundo a los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos odia, y nos odia con odio de muerte, lo he dicho aquí muchísimas veces. Entonces, lo primero que debemos considerar es que Dios fue quien ordenó los 10 mandamientos, que fue Dios quien sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que en los tiempos actuales libra de la esclavitud del pecado a todo aquel que en Él cree. Pero miren, el modelo del mundo o los modelos que este mundo ofrece, todo el tiempo lo que buscan es esclavizarnos. Miren, por ejemplo, a los, ¿cómo los llaman? Los influencers de este tiempo. Hoy en día ellos creen que fue que se volvieron famosos, que se llenaron de dinero y que ahora son más famosos que un médico, son más importantes que un científico, que un economista, que un abogado, que un doctor. Y ahora muchos los siguen y quieren también imitarlos. Pero lo que no saben es que están siendo unos esclavos del mundo y de Satanás. Y su vida se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ¿quién los está levantando? La gente dice, no, son las corrientes de los seguidores, pero lo que no saben es que son las corrientes de tinieblas que se están moviendo en estos tiempos a través de las redes sociales. ¿Lo entiendes? Tú que eres joven, tú que estás aquí, te estás dando cuenta que el Señor te está hablando a tu corazón y te está diciendo, mucho cuidado con lo que tú haces. Tú que eres joven, ¿lo estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo que es así? ¿O eso te produce risa? ¿O eso te produce burla? Mucho cuidado. Estos son hechos reales, son verdaderos. Cada creyente puede comprobar y ver que la palabra de Dios es verdad, pero también se da cuenta y por sí mismo se ha dado cuenta que este mundo en que vivimos es pervertido, quiere lo malo, quiere destruir y quiere matar. ¿Cuántos suicidios vemos a diario? ¿Ves las noticias? Entérate. Hay montones de jovencitos de 14, de 13 años, de 16 años que se están quitando la vida que dizque porque están llenos de depresión. Y se deprimen porque no les dan un like en sus publicaciones en internet. Se deprimen porque se tomaron la imagen, la publicaron y no tuvieron sino 2 likes. ¿Quién hace eso? El diablo que los quiere matar. Pero
al jovencito que se le lleva a la iglesia, ¿sabe qué pasa? A él se le está enterando, a él se le está enseñando, a él se le está diciendo que es real, que es verdadero todo lo que sucede en el mundo y que el diablo vino a robar, a matar y a destruir a la familia y quiere repugnar, odiar y enseñar a los jóvenes a odiar lo que es la unidad de la familia. Y por eso está creciendo una generación que la llamaron la generación de cristal, donde ya no se les puede decir nada, no se les puede ordenar nada, no se les puede mandar nada, porque el modelo de este mundo les pervirtió su mente y su corazón. Esos hechos reales nosotros debemos identificarlos. Ahora, nosotros como adultos, ¿cuánto caemos en eso? ¿Cuánto estamos cayendo en los modelos de este mundo? ¿Cuánto estamos negando la palabra de Dios con nuestros hechos y estamos diciendo, no, pero pues lo que pasa es que tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que aprender a vivir en medio de esta generación malvada? ¿Por qué no hacemos esto o aquello? La Biblia se tendría que volver a reescribir, dicen algunos. Y no es así. La palabra de Dios, dijo el Señor, que es para siempre. Entonces, debemos entender que como creyentes reales, verdaderos, debemos estar atentos y comprobar por nosotros mismos que el acercarnos al Dios vivo nos ayuda, nos libera, nos salva, nos protege y nos guarda. Que la vida nueva que Dios nos dio, si es una vida para experimentarla, si es una nueva vida para renovación de nuestro entendimiento, que si somos levantados como un testimonio vivo de la obra de Dios para la gloria del Padre. Eso es lo que debemos saber, es lo que debemos entender, porque este mundo perverso está haciendo un gran desastre. Pero el ejército de los hijos de Dios debe levantarse, conociendo la verdad, a llevarla con autoridad a toda la gente que en estos tiempos se está perdiendo. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, vivimos en estos municipios pequeños, de población pequeña. Esta ciudad puede tener unos 160,000 habitantes, pero aquí esto está lleno de corrupción, lleno de pecado. Aquí hay drogadicción, aquí hay alcoholismo, aquí las autoridades promueven todas las corrientes ilegales que vienen del corazón del diablo. Aquí se tolera absolutamente todo y quieren traernos nuevos mandamientos para que ellos que no obedecen los mandamientos quieren imponernos sus mandamientos para obligarnos a que nosotros los obedezcamos. Y eso no está bien. Nosotros como hijos de Dios debemos recibir los códigos que vienen de la palabra del Señor, no los códigos de este mundo pervertido. Debemos hacer lo que Dios manda y el Señor nos habla claramente en su palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando el Señor claramente, ¿cierto? Y en Josué 1:8 también está Dios hablando aquí y nos dice,
este libro de la ley, este libro que ustedes ven, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es en la palabra de Dios que nosotros tenemos la ruta para que tengamos una buena vida en esta tierra. No es con los códigos que hoy en día enseñan las universidades, por ejemplo. Las universidades enseñan a los jóvenes a ser mundanos, a ganar el mundo. Les dicen, aquí vamos a hacer de ustedes profesionales exitosos. Aquí vamos a hacer de ustedes empresarios que absorban este mundo, que se lo ganen, que se vuelvan esto o aquello. Eso es lo que imprimen en el corazón de los jóvenes en las universidades. Pero Dios quiere otra cosa totalmente diferente. Dios quiere que tú lo ames a Él, que tú lo obedezcas a Él, que tú recibas su palabra y la pongas por obra. Entonces, les decía que hoy solo estamos revisando los 4 primeros mandamientos y que debemos conocerlos, meditar en ellos seriamente, examinar nuestro diario proceder a la luz de lo que allí se nos ordena y aplicarlo diariamente a nuestro caminar cristiano. Ahora, eso es fácil porque el Señor está con nosotros. Él es el que nos ayuda a obedecer. Él es el que nos lleva y nos acompaña en la meditación. Cuando entramos a reflexionar en la palabra, Él está ahí con nosotros. Porque fue Él el que dio los mandamientos y Él es el que quiere de nosotros una transformación. Por tanto, Él está acompañándonos en todo momento que abramos nuestra boca para orar. Él está ahí con nosotros y nos ha dejado su palabra para que nos vaya bien y para que nos preparemos para irnos con Él. Porque acordémonos, hemos repetido una y otra vez que los creyentes en Cristo no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo y nos vamos a ir con Él. Nuestro nombre ya fue escrito en el libro de la vida. El amor de Dios está sobre nosotros, en nosotros, por nosotros y para nosotros. Y el amor de Dios, Él jamás nos lo quitará. Hay quienes imponen códigos. Hay quienes imponen, aún dentro de la misma iglesia, unas maneras de actuar y de ser para enseñarle a la gente que eso es santidad. Vístete así, habla así, camina así, compórtate así. No, el mismo Señor nos habla de que Él nos vino a traer libertad. Amén. Amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y eso quiere decir que entonces debemos reconocer que Dios es único y que no hay otro fuera de Él y que es nuestro Dios y que por tanto debemos adorarle. Es decir, que debemos pensar en Él. Imagínense una mujer, un hombre, cuando conocen a su pareja, ¿qué hacen? Conquistar, ¿cierto? Se conquistan el uno al otro, se piensan el uno al otro y Dios quiere que nosotros hagamos eso. Esa naturaleza la tenemos en nosotros, es decir, debemos pensar en Él, debemos meditar en Él, debemos recordarlo siempre en nuestras oraciones, debemos estimarlo a Él altamente, debemos honrarlo, debemos escogerlo solo a Él, debemos creerle únicamente a Él, debemos confiar en Él, debemos esperar en Él, debemos gozarnos en Él, debemos regocijarnos en Él y debemos ser celosos por Él, invocándolo a diario, dándole toda alabanza y agradecimiento solamente a Él y rindiéndole toda nuestra obediencia y nuestra sumisión en todo nuestro ser, siendo cuidadosos de complacerle en todas las cosas y doliéndonos cuando en algo nuestro Señor es ofendido y andando humildemente con Él. Eso es lo que significa amar al Señor
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y acordémonos, en nuestras fuerzas no podemos lograrlo, pero tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, si te das cuenta, la alegría que eso produce a nuestro ser, esa es una alegría incomparable. Eso nos tiene que llevar a que nuestra manera de pensar cambie, a que nuestra manera de celebrar en la iglesia tiene que ser transformada, porque Él está con nosotros. Es cierto, es verdad que Él está con nosotros y Él es el que nos está proporcionando esa alegría para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él lo provee todo, Él lo suple todo para que lo hagamos. Eso implica algo, mis hermanos. Entonces, que debemos rechazar el ateísmo. Debemos rechazar la idolatría, el negar a Dios o el no creer en Dios. Debemos odiar y rechazar, lo repito, la idolatría, el creer o adorar a más dioses que uno o cualquier otro junto a o en lugar de el Dios verdadero. El no tenerlo ni confesarlo como Dios. La omisión o el descuido de cualquier cosa debida a Él. Los pensamientos malos o indignos acerca de Dios. Toda profanación y aborrecimiento de Dios. Algo así como el narcisismo, el egoísmo y toda ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente tiene que ser quitada de allí para que la voluntad nuestra y nuestros deseos sean siempre en Cristo. Por eso esta serie se llama Viva la vida, pero vívala con alegría, vívala con gozo, vívala lleno del amor de Dios cuando no tenemos otros dioses. ¿Sabía usted que las preocupaciones por el dinero forman idolatría? Mi papá y mi mamá, un día, hace muchos años, por allá en 1967, crearon un almacén de artículos deportivos, de juguetería. Y resulta que empezó a irles muy bien. Llegó el momento en que pasaron a un local mucho más grande y empezaron a contratar muchos empleados. Pero en las temporadas de fin de año tenían que redoblar, casi que triplicar las personas que tenían que ir a trabajar allí. Pero un día a mi papá se le ocurrió, oiga, esto está muy bueno, esto produce muy bien, tenemos que abrir los domingos. Y empezó abriendo un domingo a las 10 de la mañana y cerraba a la 1:30 de la tarde y llegaba a almorzar. Pero un día mi mamá le dijo, oiga, esto está muy bueno, el domingo entre las 10 de la mañana y la 1:30 de la tarde se vende muy bien, ¿por qué no abrimos por la tarde? Y acabaron con la unidad familiar. Se acabó. Se incrementaron, sí, los paseos, pero se acabaron porque llegó el momento en que los paseos ya no se podían hacer porque había que abrir el almacén. Y el almacén duró casi 60 años, o 50 y tantos años duró. Y dio para comer, dio para pagar universidades, dio para que nietos se formaran allí como comerciantes, dio muchas cosas, tuvo mucha bendición, pero lo principal se perdió. La unidad familiar se acabó. ¿Por qué? Porque un día se les ocurrió que el domingo había que ir a trabajar. Por eso debemos rechazar el ateísmo. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos adorando algo, buscando algo más que a Dios, porque creemos que tenemos que hacerlo nosotros, estamos rechazando a Dios y nos estamos convirtiendo en ateos. Ser ateo es no creerle a Dios, es no creer en Dios, es no tener a Dios. O nos estamos convirtiendo en idólatras.
recordemos que fue Él mismo el que dijo, delante de mí. Esto nos enseña en ese mandamiento que el Señor dice, delante de mí no tendrás otros dioses. Ese significado de esa palabra delante de mí nos enseña que Dios nuestro Padre ve todas las cosas que hacemos. Esto nos debe disuadir de cometer cualquier pecado delante de Él, porque no hay lugar donde nos podamos ocultar para pecar. También debemos ser persuadidos de que cuando estamos haciendo lo que es correcto, entonces tengamos muy presente que su infinito amor está sobre nosotros y que nos guía a encontrar el bien que necesitamos. Entonces, cuando tú estés haciendo el bien, confía, espera en Él. Haz lo que el Señor dice y tenlo presente. Tenlo presente porque es que Él está delante de nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Piensa en estos momentos, por un momento, ¿qué necesidad tienes tú hoy? ¿Tienes necesidad de salud? ¿Tienes necesidades en tu economía? ¿Tienes necesidades en la unidad familiar que tanto falta en los hogares? ¿Qué necesidades tienes? Piensa en eso. Refúgiate en Él, espera en Él, confía en Él y haz lo que Él dice, porque Él es el que nos está recordando que Él está delante de nosotros. Amén. Y como está delante de nosotros, ¿será que se va a olvidar de nuestras necesidades? Pues claro que no. El Señor no nos ha desamparado. Recuerda esto, mi hermano. Dios nuestro Padre fue quien dijo, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí vemos, todos nosotros podemos observar su soberanía y su dominio sobre todo lo que existe. Vemos su celo ferviente por su propia adoración y vemos su santa indignación contra toda adoración falsa. Dios considera a los violadores de sus mandamientos como quienes lo odian. Ahí lo dice claramente. Por lo cual los amenaza con castigarlos por varias generaciones. Pero finalmente Dios estima a los que cumplen sus mandamientos como quienes lo aman y se guardan para Él, y les promete que misericordia para muchas generaciones. Por eso no debemos tomar su santo nombre en vano, jamás. Óyelo bien, jamás podemos tomar su santo nombre en vano, porque Jehová nuestro Dios no tendrá por inocente al culpable. Luego, debemos recordar que el Señor nos manda a descansar un día a la semana en el cuarto mandamiento. Y dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí quiero hacerte una reafirmación. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento exige a todos los hijos de Dios la santificación o el conservar santos para Dios aquellos tiempos
tales como Dios los ha establecido en su palabra. El día séptimo, desde el principio del mundo hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos santificarlo porque eso va a continuar así hasta el fin del mundo. Por tanto, el día del Señor, todos los cristianos en toda la tierra lo debemos guardar como un mandamiento del Señor porque fue Él el que lo ordenó. No fue la iglesia. No fueron los ministros, no fue la interpretación de unos o de otros. No es que yo piense esto o piense aquello. El Señor fue el que lo estableció, no fuimos nosotros, y es un mandamiento para toda la iglesia. Por lo tanto, este día del Señor debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo el día. No solo de aquellas obras que ocupan nuestro quehacer diario, sino todo tipo de ocupaciones que no agradan al Señor, pues Él fijó obras de necesidad y misericordia, las cuales ese día sí podemos aprovechar para llevarlas a cabo, aparte de ir a congregarnos y alabar al Señor y escuchar su palabra. Esa es una forma de adorar al Señor, tanto en público como en privado. Por ello, la víspera del día de reposo, todos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de toda la tierra, debería, desde el día anterior, planear el día de cómo va a ser mi día de reposo. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a visitar? ¿A quién voy a ir a amar? ¿A cuál prójimo mío voy a ir a acogerlo en mi regazo para bendecirlo? ¿A quién voy a ir a llevarle un ponquecito, una tortica, simplemente para mostrar el amor del Señor? Miren todo lo que podemos hacer nosotros el día de reposo. Y les quiero contar algo que esta familia pastoral hace todos los domingos. Todos los domingos después de salir de acá, nos reunimos con nuestros hijos generalmente y pasamos un rato de almuerzo, luego compartimos y empezamos a escuchar, a tocar cada uno temas relacionados con nuestra cotidianidad en la semana, cómo nos fue, a quién le hablamos del Señor, cómo nos fue en nuestras reuniones de oración, qué palabras nos trajo el Señor, y así santificamos el día. Finalmente nos despedimos tipo 5 o 6 de la tarde, pero hemos orado, hemos bendecido los alimentos, hemos compartido, y en muchas otras oportunidades que no nos reunimos como familia, nos dispersamos y vamos a visitar a otros familiares para seguir haciendo lo mismo. Eso debemos hacerlo todos nosotros. Ocasionalmente también invitamos a hermanos de nuestra iglesia a compartir con nosotros. No lo hacemos siempre, pero en algunas oportunidades en el transcurso de cada año lo hacemos. Piensa en eso. El día de reposo es día de reposo porque fue el Padre el que lo instituyó, tanto que Él mismo fue el que dijo: yo soy Señor aún del día de reposo. Por tanto, Él, mire esto, mi hermano, aquí hay un secreto muy grande. Él ha derramado su bendición sobre ese día tan especial, no solo al santificarlo para hacer un día para servirle a Él, sino en ordenarlo para ser un medio de bendición para quienes lo santificamos. ¿Sí te das cuenta cómo es? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Él bendijo el día de reposo, a todos los que lo guardamos, el Señor nos va a bendecir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo venimos a darle gracias. Amén. Por lo tanto, no te dejes engañar. Sal de ese engaño y obedece lo que el Señor te dijo. Lo que el Señor mandó, porque el Señor dijo en el 4º mandamiento:
una sola palabra: acuérdate. Tenlo presente.